Después de la multiplicación de los panes, que era el evangelio que escuchábamos de la semana pasada, no recuerdo si el viernes o el sábado, el Señor va a dar un discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, enseñándoles a la multitud que lo estaba buscando, que Él es el pan de vida y que nos entrega su cuerpo y su sangre como alimento que da vida eterna. Y esto es lo que hoy escuchamos en el Evangelio y lo que vamos a escuchar en estas semanas en el Evangelio de la Santa Eucaristía. Por un lado vemos a una multitud que va buscando al Señor, pero que lo busca porque ha saciado su hambre. No le busca porque creen en el Señor o porque hayan visto signos. Por tanto, si han visto signos, creen que Él es Dios o al menos un profeta. Sino que le buscan porque Jesús podría darles a ellos lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan, que es la comida. Esta es la clase de rey o de salvador que muchos judíos en ese tiempo esperaban. Es decir, un rey que sea capaz de darles y de conseguir para ellos lo que el pueblo quiere, o lo que el pueblo pide, o lo que el pueblo desea, lo que ellos quieren. Pero a la vez, esa clase de Dios, o ese es el Dios que muchos también creen. Un Dios todopoderoso, que lo puede todo, todopoderoso, pero que a la vez puede hacer lo que yo quiero. Entonces vemos que al fin y al cabo estamos sometiendo a Dios a lo que nosotros queremos, es decir, a nuestras apetencias, a nuestras pasiones. Y sin embargo, el Señor, que se encuentra con esta multitud, conociendo su corazón, conociendo sus intenciones y también conociendo su falta de fe, el Señor no los rechaza. Les había dado los panes, el alimento, y ahora lo vienen a buscar, pero Él no los rechaza. Se compadece de esa multitud, sigue compadeciéndose, ¿no? Como decía el evangelista, se compadeció esa multitud, pues sigue compadeciéndose. Una multitud que no comprende, que está ciega. Y entonces ahora va a entrar en un diálogo, va a empezar a explicarles, dar un discurso, en el que poco a poco va a llevarles a que conozcan y comprendan que el alimento que da vida eterna es su cuerpo, es su sangre, y a la vez va a hacer que ellos mismos lo deseen. Es decir, lo va llevando, no solamente dándoles a conocer, sino que va a querer que ellos deseen ese alimento. Llegará a un punto donde no querrán, ¿no? Y por eso se irán, y quedarán solamente los apóstoles y algunos discípulos. Pero sin embargo el Señor se compadece y va a llevarles en ese caminar de la fe. Porque, como dice la carta a los Hebreos, Cristo es el que inicia la fe, pues el Señor va a iniciarles en la fe. Entonces el Señor hoy, en el Evangelio, nos decía varias frases, ¿no? Decía, por un lado, trabajad por el alimento que perdura para la vida eterna, no por el que perece, no, por el que perdura para la vida eterna. ¿Cuál es ese alimento? Pues le dirá el Señor, el que el Hijo del Hombre les va a dar, que es Él mismo, y les dirá después que es su cuerpo y es su sangre. Ese es el alimento por el que ellos tienen que trabajar. Y a la vez también le decía, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que el Padre, que Dios ha enviado. Pero entonces parecería que habría una contradicción, porque por un lado nos dice, trabajad, es decir, haces un esfuerzo, pero a la vez dice que crean. Sabemos nosotros que el don, que la fe es un don, que es algo que yo recibo, no es algo que yo produzco. Entonces, ¿por qué el Señor también le dice trabajad? No se lo dice para que ellos por sus fuerzas alcancen la fe, sino precisamente para mostrarnos que en la fe nosotros crecemos. Habiendo recibido el don de la fe, yo debo crecer, que la fe tiene un crecimiento y que por tanto en eso nosotros podemos trabajar. Es decir, hacer día a día que yo vaya creciendo en esa fe que he recibido del Señor. ¿Y cómo podemos nosotros crecer en la fe?
Solamente se puede crecer en la fe en esa comunión con la palabra de Dios, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada. En esa relación para con Él yo puedo crecer en la fe. Y a la vez, no solamente escuchar su palabra, sino que a la vez debo estar dispuesto a negarme a mí mismo y seguirle, a obedecerle. Por tanto, es una escucha, es una guarda y a la vez es ponerme al servicio de esa palabra que me está siendo comunicada, que me está siendo entregada. Entonces ya vemos que es contraria, esa dinámica es contraria a la dinámica con la que venía la multitud o una persona que no tiene fe, ¿no? Que somete a Dios a sus pasiones. Pues no, aquí es nosotros nos sometemos, nos ponemos al servicio de esa palabra. Podríamos recordar un ejemplo, el ejemplo de Naamán el sirio, ¿no? Un pagano que se acerca a Israel para ser sanado y que cuando se sumerge 7 veces en el río Jordán queda sanado. Y entonces el profeta Eliseo, que le ha mandado bañarse, pues es el profeta Eliseo el que le mandó bañarse, pero en un primer momento él se indigna y se enoja y no lo quiere hacer. Pero ante las palabras de ese servidor que se le acerca, entonces él lo realiza. Entonces, en eso vemos que no es porque sea el río Jordán, no es solamente por eso, porque el río Jordán tiene su importancia allí, sino que es también por la palabra que el profeta le ha dado, porque él obedece a esa palabra, él queda sano. Pero, ¿qué importancia tiene el río Jordán? Es que precisamente es el río que el Señor escoge, tanto para Naamán el sirio, como para después él bautizarse. Por tanto, él va a ser sumergido en esas aguas, cargará con toda esa inmundicia del pecado y a la vez con la lepra de Naamán, purificará esas aguas y él cargará con el pecado. Y esas aguas quedarán limpias para que todo aquel que se sumerja en esas aguas, entonces quede limpio. Entonces vemos que es importante el río Jordán, haberse bañado en ese río, porque él lo podría haber hecho en los ríos de su país. Y sin embargo, aunque lo hubiese hecho allí, no hubiese quedado sano. Tenía que ser en ese río que el Señor escogió para él. Un río que le va a purificar, pero no solamente de su lepra, sino que le va a dar la fe, porque a partir de allí va a comenzar a adorar a Dios. Entonces, él que no quería obedecer a las palabras del profeta, después va a querer obedecer y va a adorar a Dios. Ya vemos la dinámica también de la fe. El que no tiene fe no quiere obedecer a esa palabra, pues el que obedece esa palabra recibe la fe y comienza a vivir en fe, adora al Señor. Pero también vemos que el Jordán era un río pequeño, porque es verdad, no era nada en comparación a los ríos que él tenía en su país. Por tanto, nos muestra el Señor que también en esa pequeñez, que Él escoge medios que son pequeños para salvarnos, para vivir la fe, para crecer en la fe. Como Él dijo cuando se enojó, ¿no? Pues, como le dijo el siervo de Él a Naamán, como le dijo: Señor, si te hubiese mandado a hacer una cosa grande, la hubieses hecho, pero te ha mandado esto sencillo, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues bien, nos muestra que la fe tiene unos medios sencillos, que el Señor escoge para nosotros, pero precisamente porque son sencillos y a la vez porque Dios los ha escogido, son aquellos que hacen que yo pueda crecer en la fe. Y entonces vemos en este gesto de Naamán que tiene, que él comienza a vivir esa fe. Por tanto, el Señor nos invita a nosotros a crecer en la fe. Por un lado, para ello es necesario la obediencia de esa palabra de Dios, pero también esa obediencia se va a dar en la medida que yo me disponga a realizar todo cuanto el Señor me dice, y los medios que Dios utiliza son sencillos, son pequeños, que es lo que podemos sacar a partir del ejemplo de Naamán el sirio. Así pues, puede ser que un amigo, un compañero, que puede ser que entre nosotros mismos, entre hermanos, hermanas, o el esposo o la esposa, le diga una cosa tan sencilla como: no haga eso, no haga lo otro, mire, es que usted hace esto, esto y lo otro, podría hacer esto otro. En vez de decir esa palabra que no es buena, pues diga esta otra palabra.
Eso es muy sencillo. Pero si nosotros acogemos y obedecemos, estamos creciendo en fe. Estamos creciendo en fe. Porque acojo la palabra del Señor y se pone en práctica en mi vida. Me puse al servicio de esa palabra. Y no son mis pasiones, mi conocimiento, mi soberbia, la que quiere someter al otro. No, precisamente me someto. Soy servidor de esa palabra que ha sido transmitida a través de un hermano, a través del prójimo, por pequeño o grande que sea. Pero yo no me someto más solamente a los hombres, sino a la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros debemos darle gracias al Señor, porque constantemente el Señor nos está invitando a crecer en fe, porque Él no quiere que seamos esa multitud que permanece ciega, que esa multitud que considera que es libre porque hace lo que quiere. No, es esclava de su propio pecado, de sus propias pasiones. El Señor nos quiere libres y para eso nos ha venido a liberar del pecado. Por tanto, nosotros debemos darle muchas gracias al Señor porque se compadece de nosotros, nos enseña a vivir creyendo en su palabra y porque en ningún momento quiere que nosotros perezcamos. Pues así también nosotros respondamos como nuestra Madre Santísima: hágase en mí según tu palabra, con esa total disponibilidad, con esa acogida de la voluntad del Señor, de la palabra de Dios, y ha hecho posible la encarnación, pues en nosotros que se realice, para poder vivir en nosotros esa vida de Cristo, la vida de la gracia. Madre, en tus manos nos ponemos, te pedimos que por tu intercesión aumentes nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.